Hola a todas y a todas amantes de la guitarra blues. Vamos a incidir un poco más en el tema del vibrato, a petición de algunos suscriptores. Vamos al lío. Todas las maneras son correctas, acertadas, va a formar parte de nuestro lenguaje, de nuestra manera de expresarnos, y vamos a verlas una a una para que no nos quede ningún género de duda. Podemos hacerlo suave como hace Eric Clapton. Es imposible tocar ese fraseo sin hacer vibrato. O también podemos hacer como el enérgico Bonamassa. Así que ya sabes, no te me duermas, coge tu guitarra, yo tengo aquí la mía y vamos al tutorial. Cuando aplicamos el vibrato, ¿qué es lo que ocurre? Que añadimos más sustain, más sentimiento, más expresividad a nuestro fraseo. Es una técnica que tenemos que aprender sí o sí, lo vamos a utilizar casi siempre. ¿Qué está ocurriendo aquí? Nosotros pulsamos y si no hacemos vibrato, estamos creando una línea de sonido continua. Tiene muy poca expresividad, muy poco sentimiento. Ahora, sin dejar de apretar la cuerda, podemos hacer suavemente unos movimientos de arriba hacia abajo, como estoy indicando en ese gráfico. Ya la cosa va variando, ya va sonando mejor, ¿verdad? La velocidad la cambiamos, entonces el tipo de onda va cambiando. Si lo hacemos más rápido, la onda, como os imagináis, sigue cambiando. E incluso en el ejemplo que os he puesto antes de Bonamassa, haciéndolo a nuestra máxima velocidad también nos hace unos efectos maravillosos. Si te perdiste el primer tutorial sobre el vibrato, te dejo este enlace que te lleva directamente a él. Así que ya sabéis, todos a tocar con nuestra técnica de vibrato y a disfrutar de nuestra gran pasión, el blues. ¿Veis? Voy vibrando la cuerda, voy alargando el sustain. Imagináis que lo hago sin vibrato. Queda muy seco, muy poco expresivo. Sin embargo, mirad la diferencia. Si lo voy mezclando con algunos bends, os dejo este tutorial de los bends, no lo perdáis, os lo súper recomiendo. Mirad lo que ocurre cuando voy mezclando los vibratos con los bends. Saliéndome un poquito del tono, pero ¿por qué no? Los antiguos bluesman también se equivocaban con los tonos, sus guitarras eran viejas, desafinadas y también forma parte del sonido. ¡Ah! Por llegar a esta parte del tutorial, quiero tener un pequeño detalle contigo, y es que aparezca tu nombre reflejado en un futuro tutorial. Si lo deseas, deja un comentario en este vídeo diciendo gracias por el regalo.
te animo, te pido que te suscribas, dejes algún comentario, actives la campanita para que te lleguen todas las alertas y nos vemos en el siguiente tutorial. Atentos, escribirme lo que queráis. Aquí me tenéis. Gracias. Adiós.